Ore vos, mira vos, que va. Más. Espíritu de Dios, ahora, ministra a cada hombre, a cada mujer. Ahora. Más. En casa y dar gracias a Dios por este día, por esta bendición de pronto de estar delante de ustedes el día de hoy. El tema de hoy que yo les voy a compartir es la autoridad del reino. Amén. Diga conmigo, tengo autoridad. ¿Lo puedes creer o no? Escúchame bien. Tú y yo podemos cambiar el rumbo de muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha delegado autoridad. Entonces, tenemos que entender que si Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, es para gobernar. Diga conmigo, la autoridad y el poder dado es para gobernar. Amén. Entonces, para eso Dios nos da autoridad, nos da poder para gobernar conforme a su palabra. Diga conmigo, la autoridad dada es para gobernar, es para señorear conforme a la palabra de Dios. Amén. Desde el principio que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios les dio autoridad. Les dio autoridad, les dio poder para gobernar, para señorear en todo lo que Dios había creado. Diga conmigo, todo lo que Dios ha creado me autorizó a mí para gobernar, para señorear y tener autoridad sobre todo lo creado por Dios. ¿Lo puedes creer o no? Amén. Si usted le va a aplaudir al Señor, apláudale con todo su corazón. La diferencia es que a las hijas no le dio autoridad para gobernarle a su esposo. Amén. Ese es el único detalle. Puedes gobernar, señoría, en todo lo que Dios ha creado, menos sobre tu esposo. Eres la ayuda idónea. Amén. Entonces, yo quiero llevarlos a Lucas 12, capítulo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas Lucas capítulo 12, versículo 32. Amén. ¿Lo encontraron ahí? Lucas 12, 32. Dice la palabra del Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Wow. Creo que usted le dijeron, usted va a comer ají. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Escúchame bien.
a nuestro Padre Celestial, a Dios el Padre, a nuestro Dios, al Creador del cielo y de la tierra, se le ha antojado o se le ha dado la gana de darte a ti y a mí el reino. Amén. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, se le antojó, le dio la gana, quiso dártelo, te lo dio a ti y me dio a mí, su reino. Wow, creo que usted no está acá. Diga conmigo, el reino de Dios está en mí. Y si el reino de Dios está en mí, es para gobernar, es para señorear, es para tomar autoridad sobre todo lo que Dios ha creado. Diga conmigo, es tiempo de usar la autoridad que Dios me dio. Por eso es que el Padre Celestial nos ha dado su reino. Tú eres portador del reino de Dios. Yo soy portador del reino de Dios. Y si soy portador del reino de Dios, tengo que andar, caminar y gobernar conforme la autoridad que el Padre me ha dado. Amén. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero usted va a gobernar por el reino de Dios. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. ¿Cuánto me está entendiendo? Dile a tu hermano, creo que llegó tu tiempo. Dile, ya llegó tu tiempo de gobernar como Dios lo ha ordenado. Amén. Escúchame, tienes dos opciones: de vivir o de caminar en ese reino que Dios te dio, o de ser gobernado. Hay dos opciones, no hay otro. De vivir, caminar en ese reino que Dios te dio, o de ser gobernado por el reino de las tinieblas. No hay otro. Dile a tu hermano, no hay lugar intermedio, dile. Dile, tú estás de este bando o del otro bando, pero tienes que estar de ninguno de los dos, dile. Amén. Yo no sé si usted me entiende. Yo no sé si usted, dile a tu hermano, yo no sé si usted está en el reino de Dios o en el reino del otro lado. Amén. ¿Me dejo entender o no? ¿Y para qué Dios te dio el reino? Lucas 10:10. Voy a romperte hoy la chuchoca. Amén. ¿Lo encontraron o no? Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Para eso Dios te da el reino. Para eso Dios te entregó su reino, para que gobiernes sobre toda fuerza del mal, sobre todo obra del enemigo. Entonces tú tienes que gobernar eso. No el enemigo te tiene que gobernar. Escúchame bien. La enfermedad no te puede gobernar. Tú tienes que gobernarlo. La dolencia no te puede gobernar. Tú tienes que gobernarlo. La pobreza, la escasez, todo no te puede gobernar. Tú tienes que gobernarlo. Por eso Dios te dio autoridad. Amén. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios y que estás en el reino y que el mal te esté gobernando. No, Señor. Sacúdete, haga algo. ¿Me dejo entender o no? Dice, os doy ¿qué? Potestad, autoridad. ¿Para hollar qué? Serpientes, símbolo de espíritu o de demonio. Amén. No te puede gobernar ningún mal. Y dice, nada te os. Quiere decir que ningún espíritu demoníaco puede estar andando en tu casa.
en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en tu hija, en tu esposa, en tu esposo, en tu negocio. No puede estar ahí porque el reino de Dios está en ti. Amén, iglesia. No puede estar ahí. Hay algunos que dicen: ay, no puedo ir a mi cocina porque siento algo raro. Si algo raro se ha herido hace rato. Amén o no. ¿Me dejo entender o no? Es que, pastor, no vengo a la iglesia porque mi esposo o mi esposa no me deja. ¿Qué tiempo ya lo hubieras? No a tu esposo ni a tu esposa, sino lo que está detrás de él. ¿Cuánto me están entendiendo? Para eso Dios te ha dado su reino, autoridad, gobierno, poder, señorío, para que tú gobiernas por encima de toda obra del enemigo. Amén. ¿Me dejo entender o no? ¿Me dejo entender, iglesia o no? ¿Están acá? Por eso Dios te dio autoridad. Dice: he aquí os doy potestad, que es autoridad o poder, de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos van a usar esa autoridad? Wow, yo no sé si el cansancio les ha ganado. De pronto muy temprano comenzamos el culto, no lo sé. Pero estamos en la hora de 6:10. Creo yo estoy más ágil que ustedes. Y eso que yo estoy prácticamente todo el día. Amén. Serpientes y escorpiones es sinónimo de un espíritu demoníaco que está atacando tu vida, tu familia, tu finanza, tu hogar, o que está picando. Amén. Y date cuenta que la serpiente y los escorpiones son los animales que pican, ¿o no? Y que lanzan veneno, ¿o no? ¿Me dejó entender? Escúchame bien, iglesia. Con la autoridad que Dios te dio, tú puedes hacer callar toda lengua que se levante en tu contra. ¿Me dejó entender? Tú puedes mandar a callar toda lengua que se levante en tu contra. Con la autoridad que Dios te dio, con el poder que Dios te ha dado. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y todo lo que el enemigo te ha venido quitando es tiempo que usted use la autoridad. Que uses esa autoridad que Dios te dio. No le ha dado el pastor ni el apóstol, le ha dado Dios a usted. Y creo yo es tiempo de ejercer esa autoridad que Dios nos dio, o su reino que Dios nos dio. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Dice reyes y es tiempo de ejercer esa autoridad que Dios nos dio. O dice que solamente le dio al pastor, o dice que solamente le dio al apóstol. Dice que nos dio a todos nosotros, ¿o no? Te dio a ti y me dio a mí. Entonces es tiempo que uses esa autoridad que Dios te dio, que Dios te delegó. Amén. Es tiempo, iglesia, es tiempo de levantarse. Amén. Por eso es que Dios te ha traído hoy para enseñarte este día. Que Él te ha dado esa autoridad. Y como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que movernos, tenemos que caminar en ese principio. Amén. Hay algunos que dicen: pastor, no sé qué pasa en mi casa, las ollas, los platos caen solos. Levántate y usa la autoridad que Dios te dio. ¿Amén o no? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿O no? Es tiempo de usar esa autoridad que Dios nos dio y de parar al enemigo que se ha levantado. Dile a tu hermano: creo que usted no está usando la autoridad. Dile. Amén. ¿Cuántos quieren usar esa autoridad en total? Para eso Dios te ha traído.
¿Para qué? Para que uses la autoridad que Dios te dio. Y mira lo que dice en Lucas mismo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No los entiendo, iglesia. No quieren ser ni libres ni quieren ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Vamos a orar ahorita mismo para que el Señor te lleve. ¿Amén o no? Ese está el detalle. Quieres ir con el Señor, pero no quieres partir. ¿Cuántos están seguros que se van a ir con el Señor? ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Y por qué? A ver, por eso es que no quieren partir. Una cosa tú tienes que tener claro. Yo solo sé que me voy con el Señor. Es por fe. Amén. Si alguien te pregunta, ¿cómo sabes tú que vas a ser salvo? Solo sé y lo sé. Se acabó el asunto. Yo no tengo que estar explicándole por qué me voy. Solo sé que soy salvo porque sé y lo sé. Se acabó el asunto. Eso es fe. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. La palabra buenas nuevas significa buenas noticias. Diga conmigo, tengo buenas noticias. ¿Para quién está dirigido primero las buenas noticias? ¿Buenas nuevas a quién? A su iglesia, Señor. Dice, creo que ustedes quieren estar sumergidos en la pobreza nomás. Hay buenas nuevas, buenas noticias para los, dice, a los. Buenas nuevas significa buenas noticias. Usted va a salir de la pobreza. Significa que Dios le va a sacar de estar falto. Amén. Esa es una buena noticia. Por eso está primero dirigido a los pobres. La palabra, por ejemplo, bendecido significa enriquecido, satisfecho o lleno. Entonces, por eso dice la palabra, para dar buenas nuevas a los. Dígale a tu vecino, sí o sí Dios te saca de la condición que estás. ¿Lo puedes creer o no? ¿Puedes creer o no, iglesia? ¿Puedes creer? Sí o sí Dios te saca de la condición financiera que estás pasando. Muchos de ustedes pueden decir, wow, pero ¿cómo Dios me va a sacar? Lo único que tienes que entender es que sí o sí Dios te saca de la condición que usted está pasando. Esa es fe, es creer. Y acá más abajo dice, para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? No aquel que está enamorado y que su novia le ha dejado y su corazón está partido. No se dirige a ellos. Amén. Aquellos que se me fue el novio, la novia y se tiran como la Magdalena y el cuarto. No es para ellos. Un quebrantado de corazón es aquel hombre, aquella mujer
que tiene heridas del alma. Amén. ¿Me dejo entender? Que tiene heridas del alma. Amén. Entonces a ellos Dios dice, nos ha enviado para dar libertad. Amén, iglesia. Para eso Dios te ha dado su reino, su autoridad, su gobierno, su poder, su señorío, para que liberes a aquellos que están quebrantados de corazón, que están oprimidos o cautivos en algo. Ay, Señor. Creo que los del retiro han estado más pilas que ustedes. Amén. ¿Cuántos están acá? Para eso Dios te ha ungido. En otras palabras, iglesia, quiero que me entienda. Si hay algún mal que estás echando tu familia, tu hogar, tu casa, tu finanza, tus hijos, es tu responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque a ti Dios te autorizó para que gobiernes. Amén. Amén o no. Ay, mi hijo, mi hija está sumergida en esto. Pero ¿dónde está la autoridad que Dios te dio? Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Dónde está el poder que Dios te dio? Por eso te dije al comienzo, tú puedes cambiar el rumbo de alguien. Amén. Por la autoridad, el poder que Dios te dio. Nadie más lo puede hacer a menos que seas tú. Tú puedes cambiar el rumbo de tu familia, de tus hijos. Amén. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Alguien que está sumergido en algo, en algún vicio, en algo. Vista a los ciegos. Cuando conocemos la verdad nos hace libre y comenzamos a ver como Dios ve las cosas. Amén. Entonces para eso Dios te unge. ¿Cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren la unción? Yo te hago una pregunta. ¿Para qué usted necesita la unción? Amén. La unción, señores, nos es dado para trabajar más. Cuando usted pide unción, usted está pidiendo trabajo. Amén. Porque Dios te delega mayor responsabilidad. Por eso tenemos que entender que Dios nos ha llamado y nos ha ungido, nos ha dado autoridad para gobernar a través del Espíritu o en el ámbito espiritual. Por eso es que Dios te ungió. Por eso es que Dios desató de su espíritu sobre tu vida. Por eso es que Dios te dio su reino para que usted gobierne en el ámbito espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar su finanza? Es tiempo de que te levantes con la autoridad que Dios te dio. ¿Sabe qué? Diablo mentiroso. Tú no puedes tocar mi finanza. Tú no puedes tocar mi economía. Tú no puedes tocar mi salud. Tú no puedes tocar mi cuerpo. Porque Dios me ha dado autoridad. Me ha dado poder. Y su reino está sobre mi vida. Por lo tanto, tú estás debajo de mis pies. Amén. Es tiempo de levantarse en esa autoridad que Dios nos dio. Y escúchame bien, iglesia, para ganar toda nuestra nación, no lo vamos a hacer con puro conocimiento. Lo vamos a hacer con la manifestación del poder de Dios. Cuando la gente son sanadas, liberadas, transformadas, cambiadas. A través de eso vamos a hacer que la gente se acerque a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, de ti y de mí. Diga, de mí y de Dios. Vamos a hacer que Dios se manifiesta a través de nuestra vida. Y vamos a hacer que Dios use nuestra vida.
¿Cuánto me están entendiendo? Diga conmigo, Señor, hoy me levanto con esa autoridad que tú me has dado. Amén. ¿Lo puedes creer o no? Si tu esposo todavía no está viniendo a la iglesia y no quieres saber nada de Dios, dile, Señor, lo traes a las buenas o a las malas, pero lo traes. ¿Cuánto me están entendiendo? Si tu esposo te está haciendo la bronca o tu esposa, dile, Señor, lo cambias. Dile, Padre, tienes dos opciones. Lo cambias y le traes a la iglesia o le llevas para arriba de una vez. Pero tiene que haber una solución. Tiene que haber una solución. Ay, Señor, uy, Dios santo. ¿Cuántos están aquí? ¿De verdad están aquí? Yo no sé si usted está acá, pero una cosa sí sé, que la palabra de Dios dice que Dios me dio autoridad, me dio poder para poder gobernar y señorear en todo lo que Dios ha creado. Y si Dios me dio autoridad para gobernar y señorear, escúchame bien, es en el ámbito espiritual, es sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo mal que se levante en contra de mi vida, en contra de mi hogar y en contra de mi familia. Entonces tengo que ejercer esa autoridad que Dios me dio. Amén. ¿Están aprendiendo o no? ¿Cuántos van a orar así? De esas dos formas. Señor, ¿lo traes o lo llevas? Escúcheme bien. Yo he estado viendo la prédica de Rey Jesús. ¿Cuántos de ustedes han leído esa parte donde que dice, le dijeron a Jesús, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan, quieren hablar contigo? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Amén o no? Y escúchame bien, tú te puedes preguntar, ¿cómo que Jesús puede hablar eso? En otras palabras, como ignorándonos. Como ignorándonos. Y de pronto tú puedes razonar. Escúchame bien, iglesia. No hay ninguno que no deja todo y no pueda ser hijo o discípulo de Jesús. Escúchame bien. Este año están enseñando en el Rey Jesús que todo lo que te estorba para hacer la voluntad de Dios es mejor que lo dejes. Señor, ¿están acá o no? ¿O ya se me fueron? ¿Se me asustaron? Hay algunos que varones, entonces voy a dejar a mi esposa que me está estorbando, o a mi esposo que está ahí de estorbo. Ay, Señor. Aleluya. ¿Continúo o no? ¿Usted sabía que la salvación es privada? ¿O no? La salvación es privada y es personal. Si es privada y es personal, creo yo que es tiempo de esforzarse. ¿Quieres que te hable como ese pastor enseñó o no? Es un profeta. Aún yo me he sorprendido. Él dice así, y hace énfasis primero dos versículos muy importantes. El que no deja padre, madre, hijo, no puede ser digno de ser mi discípulo, no. Dice, el que no deja todo. Y más adelante dice, a Jesús se acercaron y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mi padre? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a veces el predicador, el profeta dice lo siguiente, a veces nosotros nos retrasamos porque el esposo o la esposa no quiere servir a Dios.
¿Amén o no? Amén. Y estamos en los últimos tiempos. Fue tan claro y tan directo y tan duro, dijo lo siguiente: es mejor que dejas lo que te estorba que pierdas tu salvación. ¿Amén o no? ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Entonces tienes que dejar lo que te estorba. Tienes que dejar lo que te quita. Tienes que dejar lo que te paraliza. Tienes que dejar todo lo que es de estorbo. ¿Cuánto me están entendiendo? Ay, Señor. Uy, Dios santo. Ay, es que, escúchame bien. Si tu hijo, tu hija te estorba para hacer la voluntad de Dios, tú tienes dos opciones: orar para que Dios lo cambie, lo transforme, o tienes que renunciar a eso. Amén. Uy, Señor. Ya se me fueron, creo. Yo le hago un ejemplo. Si yo fuera el estorbo para la vida de mi esposa, ella tiene dos opciones: orar para que Dios me cambie o dejarme definitiva. Así de simple. Y eso nadie lo puede quitar. Amén. Porque es bíblico. Pero no es que es el amor de mi vida. ¿Qué amor? Con ese amor de tu vida te vas a ir hasta el infierno por estar ahí de amargado. Dice la Biblia: no vaya a ser que brotando una raíz de amargura dejes de alcanzar la gracia. Escúchame bien. Cuando en un hogar viven peleando y discutiendo todos los días, ese hombre, esa mujer vive amargado y amargada, y hasta puede perder la salvación. Amén. Oh, Señor. No, con eso no quiere decir que todo el mundo se aleje. No, 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 no. Les estoy enseñando para que es tiempo de cambiar. Amén. Dile a tu hermano: es tiempo de cambiar. Es tiempo de caminar en la voluntad de Dios. Mira a tu vecino: es tiempo, dile, ¿te enderezas a las buenas o a las malas? Pero de que te enderezas, dile. Amén. Así de simple. Así de simple. Así de simple funcionan las cosas. Y ahí bueno, mejor no me profundice mucho. Voy al tema. La autoridad dada por Dios. Por eso es que Dios te dio autoridad, para que usted gobierne, señoree y da un cambio y un giro sobre todo lo que Dios le ha puesto en sus manos. Amén. Y termino con esto. Efesios. Aleluya. Efesios 1. Amén. Efesios 1:19. ¿Cuántos tienen hambre de la unción? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren ser ungidos? Mira lo que dice la palabra. Y la cual, dice, versículo 19, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escúchame bien, creo que usted no me ha entendido. Ese poder que resucitó a Jesús, mejor seguimos, para que me entiendan mejor. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, solo en este siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escúchame bien, ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese poder que le sacó a Jesús del mismo infierno, dice, ese mismo poder le ha dado a la iglesia. Wow. Y ese poder o esa autoridad está sobre todo principado, potestad, señorío, gobierno, sobre toda autoridad en la tierra y sobre la tierra para gobernar. Y escúchame bien, iglesia, te dio a ti, me dio a mí para gobernar. Amén. Dice, mira, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Puedes creer que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos te dio a ti, me dio a mí? Quiere decir, para romper y destruir sobre toda fuerza, sobre todo mal, sobre toda enfermedad, sobre todo al mismo diablo y al mismo infierno. El detalle está en que no estamos usando esa autoridad y ese poder que Dios nos dio. Le dice, y sometió sobre todas las cosas a la iglesia, le dio por cabeza. ¿Amén o no? ¿Me dejó entender, iglesia, o no? Por eso dice en el 19, la cual la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros, en nosotros, los que creemos. ¿Cuánto creen en Jesús? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese poder del Espíritu de Dios, que le resucitó a Jesús de entre los muertos, que le sacó del mismo infierno, que le levantó de la tumba. Ay, Señor, iglesia, yo no sé si usted está dormida o no. Le dio a usted y me dio a mí. Tú puedes cambiar el rumbo de todo, de algo. Amén. Tú puedes destruir la enfermedad, la escasez. Tú puedes romper y destruir sobre toda fuerza del mal, sobre toda obra del diablo, aún contra el mismo diablo. Tú puedes usar esa autoridad y ese poder, aún de irte contra el mismo infierno. Por eso es que Dios te dio esa autoridad. ¿Amén o no? Para eso Dios te ha traído a esta iglesia o a la iglesia, para que entiendas la autoridad que Dios te dio. ¿Cómo es posible? Yo puedo entender que por desconocimiento cualquier cosa te puede gobernar, pero ahora que sabes la autoridad y el poder que Dios te dio, ¿cómo es posible que digas que eres hijo o hija de Dios y ande? ¿Quién gobierna a quién? Dile a tu hermano, ¿quién gobierna a quién? Usa la autoridad que Dios te dio. Muévele, haga algo. De verdad. Ese poder que le resucitó a Jesús se llama el poder de la resurrección. Si tú entiendes que es el poder de la resurrección que está en ti, entonces todo lo que tocas y lo que hablas tiene que resucitar, Señor. Amén. Porque es el poder mismo que le sacó a Jesús del infierno. Todo tiene que resucitar. Tu finanza, tu negocio, tu economía, tu familia, la unción, todo tiene que resucitarse. Y todo tiene que mover. Porque ese mismo poder te dio a ti, me dio a mí. Y no permitir que el enemigo siga destruyendo tu familia, siga matando tu familia.
Es tiempo que te levantes, pero tienes que levantarte, decirle: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que ese poder que le levantó a Jesús de entre los muertos, tú le has puesto en mí. Ahora toda obra del diablo, toda obra del mal, se va ahora, se va al mismo infierno, porque yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, yo tengo la unción que tú me has dado. Ahora, Padre, ordeno toda obra del mal, toda enfermedad se va, se cancela de mi vida, de la vida de mi familia, de mi hogar, y vas a ver que eso será una realidad. Para eso Dios te ha traído hoy, para que entiendas el poder que Dios te ha dado. Tu pelea no es de persona a persona, es en el ámbito espiritual. Si tú ves que de pronto tu esposa, tu esposo te hace problemas, métate en el ámbito espiritual. Dile: diablo mentiroso, tú no me vas a parar, tú no me vas a detener, tú no me vas a callar. Te vas de mi esposa, te vas de mi esposo, te vas de mi hijo, porque yo tengo autoridad. Yo no sé si estoy predicando a la iglesia correcta. Para eso Dios te ha ungido, para eso Dios te dio su reino, para que tú camines en ese nivel. Amén. Yo siento la unción muy fuerte. No es para que te vayas en contra de tu esposo, en contra de tu esposa. Es para que te vayas en contra de ese espíritu que está sobre ellos o sobre ella. Para eso Dios te dio. Y para eso Dios me dio esto, para poder enseñarlo hoy. La autoridad, el poder. Imagínate, iglesia. Yo dije: wow, dije: Señor, ese mismo poder que le sacó a Jesús del infierno mismo. Escúchame bien. Ese poder de resurrección puede ir en contra de las huestes y potestades, aún en contra del mismo infierno cuando se levanta. Tú necesitas esa unción. Tú necesitas ese poder. Tú necesitas entender que cargas eso. Porque Dios te lo dio, Jesús te lo dio, Jesús te lo entregó, Jesús te dio, Jesús lo pagó en la cruz. Jesús, para eso murió Jesús. Para eso Jesús murió en la cruz, para resucitar y entregártelo a ti. Entonces todo tiene que resucitar, iglesia. Para eso Dios te ha traído hoy. Para eso hoy viniste. Y aún yo me he quedado sorprendido. Dije: la cual, en el versículo 20 dice: la cual operó en Cristo Jesús, en Cristo, resucitándole de los muertos. Dije: wow, dije: Señor, si comenzáramos a caminar y a movernos en esa autoridad y en ese poder que Dios nos dio, que Jesús resucitó, ¿cuántos muertos si hubiéramos resucitado? Amén. ¿Cuántos muertos si hubiéramos resucitado hoy? Pero no hemos entendido lo que Jesús nos entregó en la cruz. Para eso Jesús murió en la cruz. Él pagó por ti y por mí, para que tú seas portador de ese poder, para que todo lo que hagas y todo lo que emprendas resucita. Si tu relación de hogar se está destruyendo, tú necesitas el poder de la resurrección, para que Dios resucite eso, y para que Dios restaure eso, para que Dios levante eso, y para que libre Dios a un hombre y una mujer. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted lo va a aplaudir, apláudale con fuerza. Para eso Dios te ha traído hoy, para que tú recibas esa autoridad, esa unción, ese poder que Dios ganó, que Jesús ganó en la cruz. Te lo entregó a ti, me lo entregó a mí. Y por lo tanto tenemos que entender como iglesia que Dios ya ganó todo en la cruz. Es tiempo de caminar en esa autoridad que Jesús nos dio. Si habla que le entregó a la iglesia, está hablando de ti y de mí. Tú y yo somos la iglesia, no la estructura. Tú y yo somos la iglesia en el cual nos ha entregado. Entonces, ¿está ungido o no? ¿Está ungido o no? ¿Está ungido o no? ¿Puedes hacer la guerra al enemigo o no? Amén. Levántate como ese hombre, esa mujer de guerra y de lucha. No te quedas dormido ahí en tus laureles. No te quedas ahí, porque Dios te dio algo grande, que es ese poder y esa unción de resurrección. Amén. Amén, iglesia, ¿no? Creo yo es tiempo que le diga: Señor, hasta aquí quizás llegué porque no sabía,
pero ahora sé que estoy ungido y que tengo el poder, ese poder mismo que Jesús le resucitó de entre los muertos. Ese mismo poder opera en mí, ese mismo poder está en mí, esa misma autoridad está en mí, esa misma unción está en mí, y por lo tanto todo mal, toda enfermedad se tiene que ir. Amén, iglesia, ¿o no? ¿Me dejo entender o no? Para eso Dios te trajo hoy, para hacerte saber la autoridad y el poder que Él te entregó. Es tiempo de que dejes de decir: el enemigo no me hace caso. No te he hecho caso es porque no has sabido la autoridad que Dios te dio, o que Jesús ganó en la cruz y te la entregó a ti. Amén. ¿Lo puedes creer o no? Iglesia, yo creo con todo mi corazón, no se puede cambiar una nación sin el poder de Dios. No se puede cambiar nada sin el poder de Dios. Aún Jesús mismo lo supo, aún Jesús mismo lo entendió. Por eso que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesús sabía que sin el poder de Dios no podía hacer nada. Tú necesitas la unción, el poder de Dios para cambiar toda una vida, para transformar toda una familia y una generación, para cambiar una ciudad, un barrio o una nación entera. Tú necesitas el poder. Es más, sin el poder de Dios, ¿cómo poder pelear con el enemigo? Tú necesitas entender que necesitas de Dios. Amén. Póngase de pie.